Un buen día a nuestros estudiantes de hidráulica. Con la clase de hoy pues ya vamos a ir concluyendo con el tema de redes. Ya estamos en las partes finales de esta disertación. Ok. Si se da cuenta, bueno, aquí estamos en nuestro manualito de clase, por favor. Estamos hablando de la página 30. Bueno, generalmente, igual que en estructuras, aquí tengo nodos o puntos de consumo de agua. Ya hemos hablado que es la sumatoria, por ejemplo, del sector de viviendas, cuántas viviendas hay y la densidad poblacional. Para eso utilizo el censo, ¿sí? Por ejemplo, cuántos habitantes hay por vivienda. Una cosa importante acá, tal vez no me voy a centrar mucho en lo numérico del problema de las leyes de Kirchhoff y estas cuestiones. Cuando usted tenga duda del censo, porque a veces es ambiguo en algunas cosas, no da la información que yo quiero, ¿qué hace, por ejemplo, Infomunepar en estos casos? Infomunepar en algunos casos lo que hace, o bueno, yo creo que ya casi de oficio lo hace, pide que si usted es el consultor que está haciendo el estudio, que haga usted el censo de la población donde se va a hacer el proyecto. Por ejemplo, que usted tuviera una consultoría para reforzar el sistema de abastecimiento de la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, sería ya una cosa interesantísima. Usted solo no lo podría hacer, usted tendría que censar a la población de Quetzaltenango. Solo de pensarlo ya uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, tiene usted que tener aquí personal de apoyo y tendrá que tener la debida herramienta para procesar todo esto. Por ejemplo, que usted fuera a reforzar el sistema de abastecimiento de Salcajá, por ejemplo. Usted tendría que censar a la población de Salcajá, ver la densidad de vivienda y llegar a la conclusión de los habitantes por vivienda. Ojo, eso es parte de su contrato. Para que usted pueda diseñar esto, cuando hay ambigüedad o no hay mucha confianza en los censos, diríamos que es problema de las proyecciones de censo. Yo como profesional a la hora de hacer el tipo de proyecto, estoy obligado o tengo que censar a la población. Lo único que eso es parte de lo que me va a pagar el proyecto, ¿sí? Tengo que tener personal de campo, elaborar boletas, tener, digamos, equipo de cómputo para procesar la información y hacer todas esas cosas. Cuando usted está, digamos, haciendo este tipo de problemas, por ejemplo, en algunos lugares, una palabra muy de moda y parte, digamos, de la terminología en estos proyectos, cuando se está hablando de la comunidad donde se va a hacer este proyecto, a veces para conocer a la gente desde la perspectiva social, ¿sí? Es mejor, digamos, que usted se ponga al habla con líderes locales y que lo presenten al resto de la población para que se sepa en qué consiste el proyecto y facilitar el ingreso suyo y de su personal para hacer este tipo de trabajo. A veces hay que aprovechar, por ejemplo, días de cabildo donde los sectores de estas comunidades, un día a la semana o cada 15 días o un día al mes, se reúnen, por ejemplo, con la corporación municipal. Entonces, aproveche para conocer a la población ahí. Bueno, cuando usted haga este diseño, y por ejemplo aquí tengo un diseño de cuadrícula, piense que la posibilidad de crecimiento de la población
¿Hacia dónde es posible que se expanda la situación poblacional? Bueno, salgamos ahorita de la cuestión a nivel de población. Pensemos a nivel de proceso industrial. Demos el brinco ahora para ese lado. Pensemos, ok, ya tengo aquí mi maquinaria, ya tengo aquí todos los procesos de demanda de agua. ¿Hay posibilidad de que ese proceso crezca, sí o no? Hacia donde se prevea el crecimiento, por ejemplo, que fuera en este sector de acá, veamos que esta esquina, en vez de dejar esta tubería, por ejemplo, con codo, déjela con una cruz. Igual esto déjelo con cruz, no codo, aquí no T, déjelo con cruz. ¿Para qué? Si en algún momento esto empieza a crecer, usted ya instaló cruces acá, solo es de que se quiten los respectivos tapones y siga instalando tubería. No tiene que cortar la tubería y volverla a instalar, no. Prevea ese crecimiento dejando, por ejemplo, cruces de PVC, por ejemplo, con sus respectivos tapones, ¿sí? Para que al momento en que se dé el crecimiento poblacional, usted solo empalme la nueva tubería, ¿sí? Eso a la larga pues va a facilitar mucho, digamos, el manejo de ese tipo de proyectos, ¿sí? Si se puede hacer, ¿por qué no? Bueno, es una consideración de la vieja escuela de este tipo de proyectos. Muy bien, ya hablamos entonces caudales externos, caudales internos, paralelos al elemento, ¿sí? De ahí se recuerda que con estos caudales internos, ¿sí? Es que reviso Hardy-Cross, con estos iniciales, con una velocidad de diseño para estos de acá, yo voy chequeando el diámetro de tubería. Después de esa situación de diámetro de tubería, por ejemplo, vamos haciendo Hardy-Cross. Bueno, aquí hago, digamos, una cuestión de circuitos de triángulos, ¿sí? Son 4 circuitos y la misma historia. Por ejemplo, de aquí, de estos, de los puntos de consumo, me voy a estos caudales de acá, a los caudales internos paralelos al tubo. Lo que hay que chequear es que sumatoria de caudales externos versus internos en cada nodo igual a 0. ¿Sí? Bueno, estamos recapitulando. Muy bien, aquí está la ecuación. Se recuerda el negativo, sumatoria de pérdida por fricción, sobre sumatoria de pérdida de fricción, sobre caudal. Tengo aquí la ecuación de Hansen-Williams con que he trabajado esta situación, ¿sí? Por ejemplo, aquí con Hansen-Williams. Pero ojo con algo. Cuando no es agua, cuando es otro tipo de fluido, aire, por ejemplo, en vez de utilizar aquí Hansen-Williams, puedo utilizar Darcy-Weisbach. Y ahí sí se va a complicar un poco la situación. Hardy-Cross es esto para el delta Q, pero pérdida por fricción que tengo acá, ojo con esto, como puede ser Hansen-Williams en el caso del agua, puedo trabajar con Darcy-Weisbach para un fluido cualquiera. En ese caso, pues sí, se complica un poquito más la situación por los cálculos que requiere Darcy-Weisbach por el coeficiente F de fricción. Se recuerda ahí, tengo que tener el número de Reynolds, tengo que tener el tipo de fluido, su temperatura para calcular viscosidad, calculo número de Reynolds, rugosidad relativa, diagrama de Moody, encuentro coeficiente de fricción o en base al rango del número de Reynolds, utilizo ecuaciones paramétricas para ese coeficiente F y todo para calcular pérdida por fricción. Y sigo trabajando con la misma ecuación de mi delta Q para Hansen-Williams para distribución de agua. Muy bien, vamos entonces viendo esto. Bueno, resolvimos este ejemplito, ¿se recuerdan? Se lo subí a usted ahí en su material de clase.
Y vea, puedo colocar en un polígono cualquiera. Tengo aquí ahora un ejemplo para los que les gusta el fútbol con hexágonos, mire. Circuito 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Aquí están los caudales externos, una propuesta de caudales internos, y bueno, mi tabla de Hardy-Cross, ¿sí? Para los 5 circuitos. Por favor, si nos vamos a Classroom, creo que el aula virtual por el momento está cerrada. Por ejemplo, aquí en hidráulica, hoy les subí aquí este material que se llama hoja de cálculo, ejemplos de Hardy-Cross. Bueno, usted lo va a poder bajar. Ya lo tenemos ahí. Voy a cerrar acá. A lo que me refiero es que para esos ejemplos, la clase anterior, mire, se recuerda que la tenemos acá. Usted ya la vio, subimos la laminita, la diapositiva. Hacemos un Hardy-Cross con Excel. Les ruego que usted revise ahí, por favor. Dese cuenta que aquí utilicé, no era 150, estoy tomando un valor de 100 hierro galvanizado para hacer los cálculos que tengo aquí. ¿Sí? Yo había dicho en clase anterior que era PVC 150, no es cierto. A la hora de revisar esto, de hacer la hojita de cálculo, se tiene aquí un valor de 100. Muy bien, entonces por favor puede volver a revisar este ejemplo. Quisiera que lo volviera a chequear despacio, desarme la hojita de cálculo, vea qué es lo que hicimos. Y agrego una cosa que mencionaba en el video, la velocidad final, ¿sí? Por ejemplo, ver que esté entre 6 metros sobre segundo como velocidad máxima. Aquí puse 0.5, 0.6 metros sobre segundo, ¿sí? Hay que corregir esto, ¿sí? Si le aparece 0.5, disculpe, es 0.6. Y si se recuerda de la ecuación de Hazen-Williams, encontramos pérdida por fricción, encontré un nuevo caudal. Muy bien, vamos ahora al criterio de velocidad en fórmula par. Se recuerda que velocidad 1.974 1.974 del último caudal dividido entre el diámetro comercial que usted propuso al cuadrado. 1.974 veces el caudal dividido entre el diámetro comercial al cuadrado le va a dar esta velocidad. Chequee que esa velocidad final está entre 0.6 y 6 metros sobre segundo. ¿Sí? Esto es lo que me hacía falta. Bueno, aquí tiene usted entonces su hojita de cálculo. Ve, aquí están los caudales compartidos. Por ejemplo, este caudal compartido entre el circuito 1 y 2. Caudal compartido entre el circuito 2 y 3. ¿Sí? El mismo proceso. En la otra hoja, aquí tiene el problema de los hexágonos. Mire, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 circuitos. Ok, estoy hablando entonces de los respectivos 5 circuitos. Circuito 1, 2, 3, 4, 5. Ojo, código de colores con elementos compartidos. Igual que en el ejemplo anterior. Tengo aquí, por ejemplo, la velocidad final. Hay que checar esa velocidad final. Ahora, preste atención a algunos detallitos acá.
Vea, por ejemplo, que circuito 1 comparte elemento con circuito 2, comparte elemento con circuito 5 y comparte elemento con circuito 4. Circuito 2 comparte elemento con circuito 1, con circuito 3 y con circuito 5, ¿sí? Etcétera. Imagínense que colocar otro circuito acá y otro acá, este de acá comparte con todos, ¿sí? Por lo tanto, el delta Q es, por ejemplo, el circuito acá es el delta Q del 5 menos el circuito el delta Q del circuito 1. Acá su delta Q sería delta Q del circuito 1 menos delta Q del circuito 2, etcétera, si tuviera otro par de circuitos aquí. Entonces, por esa razón, veas que más o menos aquí, en casi los 5 circuitos, casi en todos tengo 3 elementos compartidos, miren, que esa es la idea del código de color. Veamos, excepto creo que el circuito 5. El circuito 5, mire, tiene 1, 2, 3, 4 elementos compartidos. Solo 2 no son compartidos. Por esa razón, vea circuito 5. Aquí tengo el código de color. 1, 2, 3, 4 elementos compartidos. Estos no, mire. Entonces le rogaría que revise esto, por favor. La misma lógica. Si vemos la lógica del método, pues bueno, se recuerda, tengo que tener la velocidad de diseño, la longitud del tramo. Aquí a todos los tramos le estoy dando 250 de longitud, ¿sí? Se recuerda que bajo ese criterio de velocidad y del primer caudal, ¿cómo obtengo ese primer caudal? De los puntos de consumo, al equilibrar los nodos, encuentro los caudales internos. Con estos caudales internos, que es mi primer valor de caudal, por ejemplo acá, se recuerda que de esa fórmula de 1.974 veces caudal sobre diámetro cuadrado igual a la velocidad, voy a despejar el diámetro teórico y busco de estos valores un valor comercial. Y con eso empiezo a calcular pérdida por fricción. Bueno, aquí estoy hablando de Hardy-Cross, ¿sí? La constante C es 90 para hierro galvanizado. Quiere decir que HF, ¿cuál es la fórmula? 1743.811 por la longitud, ¿sí? Por el diámetro comercial a la 1.85, perdón, me confundí. Vamos, HF igual a 1743.811 por la longitud, ¿sí? Por el caudal, ahora sí, a la 1.85, dividido entre C a la 1.85 por el diámetro comercial a la 4.87. Otra vez, pérdida por fricción con Hazen-Williams igual a 1743.811 por la longitud, ¿sí? Por el caudal a la 1.85 dividido entre C a la 1.85 y sobre el denominador diámetro comercial a la 4.87. ¿Obtiene esto? Y ahora, ¿qué dijimos acá? Cada una de las pérdidas por fricción dividido entre su caudal. Se recuerda, siempre en los circuitos tengo que definir un símbolo de rotación positivo. Por ejemplo, este es el símbolo positivo, ¿sí? Entonces yo tengo que ver cuáles de estos van en este sentido y son positivos o son negativos. Se recuerda que, por ejemplo, no estoy viendo la tabla. Si, por ejemplo, aquí es positivo, aquí va a ser negativo. Si aquí era positivo, aquí va a ser negativo. Generalmente, no, siempre tengo que ver que es el mismo tramo, el mismo caudal,
Si en un circuito se ve positivo, en el otro se ve negativo y viceversa. Solo se recuerda de esos detalles, por favor. Al final tengo que obtener, por ejemplo, en elementos compartidos, el mismo valor numérico de caudal, pero con símbolo cambiado, por esta razón. ¿Sí? Bueno, entonces le rogaría, por favor, que se estudie esto, que revise, por favor, este material. Ya en su momento, pues tendremos que hacer algunos ejercicios, digamos, con punteo, para que usted revise esto. Lo que le rogaría es que empiece usted, por favor, a chequear la programación de la hoja. Aquí mi propuesta es una programación de hoja de cálculo. Yo llevo esta hoja de programación de Hazen-Williams. ¿Por qué no hace usted una de Darcy-Weisbach? Se recuerda que tenemos una hojita de Darcy-Weisbach para calcular, por ejemplo, diámetros combinados, ¿sí? Muy bien. Diríamos que por hoy vamos a hacer una clase un poquito corta, pensando en eso, pensando en esa situación. Pero lo que yo quiero es que no perdamos tanto tiempo en clase, sino que nos pongamos, por favor, a revisar esa situación. Muy bien, vamos a salir de acá, por favor. Todo sale porque el material de clase para Hardy Cross hasta aquí lo estamos terminando, ¿sí? Hemos estado entonces revisando una distribución de caudal por medio de pérdida por fricción. Bueno, concluyendo, se recuerda, tenemos Hardy Cross para tubería, tenemos Hardy Cross para estructura. Ojo con algo, tal vez aquí sí, regresemos a nuestro sitio de Classroom. Por ejemplo, para nuestra clase de hidráulica. Solo por cultura general. Mire, hace 90 años, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles conoció por primera vez la idea de Hardy Cross. Valdría la pena que usted le dé una leidita, no son muchas páginas, mire. Estamos hablando de 11 páginas, donde está la idea central del método. ¿Sí? Eso le puede ayudar a ver esta situación. Se recuerda que este Hardy Cross que estamos revisando ahí de esa ocasión es para estructuras. También tengo Hardy Cross para agua. En ambos casos es reparto iterativo proporcional que se detiene más o menos 10% entre caudales sucesivos. En el de agua hago un reparto de caudales por pérdida por fricción. En estructuras hago repartición de momentos por rigidez. Y se entiende la rigidez como módulo de elasticidad por inercia centroidal dividido entre la longitud. Muy bien, lo dejaría yo ahí. Muchas gracias por esta clase. En favor de revisar esos ejemplos y hablamos la próxima clase. Muy bien, con permiso y le deseo un buen día.